Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. Presenta la siguiente entrevista Yerba Mate Andresito. Un sabor que se comparte. Y me decía recién Silvia Serafín que Francisco Fabio, claro, es sociólogo, como sabemos, debería hacer un análisis sociológico de estos resultados electorales, porque recién reflejábamos, ¿no? Ramón Amarilla detrás suyo por un partido que todavía nos cuesta decirlo completo y nombrarlo bien, por la vida y los valores, absolutamente desconocido, uno de esos famosos sellos partidarios que quedan ahí y se utilizan, quedan regularizados ante la justicia electoral y se utilizan en determinadas circunstancias como esta, o si no aparecen en esos frentes como la Renovación, que tiene más de 20 partidos, creo ya, alineados en esa alianza electoral que construye. Bueno, aparece, irrumpe y con una figura logra 4 diputados, que ahora muchos nos están preguntando quiénes son, que por favor los nombre a los otros que entraron con Amarilla, y sí, absolutamente desconocidos. Vamos identificando a un matrimonio que era el poseedor de ese sello partidario, que de golpe marido y mujer, marido y esposa, son ambos diputados, mientras que un frente de origen justicialista, con referentes del kirchnerismo, con dirigentes gremiales y sociales de trayectoria, caso Mónica Gurina, que provenía de ese sector de la lucha docente, de tanto batallar durante años en nuestra provincia, no logra llegar con un diputado a la Cámara, lo que muestra, bueno, comportamiento electoral que evidentemente busca algo nuevo, disruptivo. Ya pasó con Milei y sus alcances que superaron todo lo previsto, y ahora se da también con estas circunstancias. El mileísmo de La Libertad Avanza no puede festejar tanto tampoco, ¿no? Cayó abruptamente de lo alcanzado por Milei hace menos de 2 años. Cayó a menos de la mitad su lista de candidatos a diputados, y eso que instaló las figuras cercanas a Milei, su hermana, el presidente de la Cámara, hicieron campaña Harfield es Milei, Milei es Harfield. Sin embargo, menos de la mitad de los votos que había obtenido en esta provincia. Y un voto muy crítico en toda la región productiva, que reivindicó la figura de Héctor Cacho Bárbaro y el Partido Agrario y Social. ¿Será Cacho Bárbaro el referente del movimiento nacional y popular, pensando en el 2027? Alguien me decía, y no sé, a Cacho le cuesta construir más allá de su figura. Es cierto, hay algunos interrogantes sobre los alcances de esa capacidad de construcción, que en algún momento pareció ampliar el país, pero que también fue perdiendo en el camino y terminó recostado en su protagonismo, volviendo a un origen más agrario y claramente vinculado con la zona centro-oriental de la provincia. Todo lo que es la franja de la Ruta 12, con muy escasa representatividad también. Pero bueno, un contexto en el que le pedimos una primera opinión al sociólogo Francisco Fabio. ¿Qué tal, Francisco? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los padres en el día de ayer. Hoy en un feriado un poco atípico para la cronología, para nuestra historia, pero aprovechando el lindo día. La verdad es que estamos en un momento complicado y lastimosamente no es solamente en la provincia de Misiones. El país, la región, América Latina y el mundo también está viviendo un momento en el cual se desarman los escenarios de certeza con los cuales pensábamos tantas cosas de la vida, de nuestras familias, de nuestro trabajo,
y también de la política, y no logran todavía rearticularse y reordenarse los esquemas con los cuales no solo pensamos la política, sino hacemos la política. Claramente los estados nacionales, esos que a nosotros nos servían como marco de referencia para pensar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo desarrollar la economía, cómo distribuir el ingreso, cómo generar políticas económicas, laborales, han perdido peso en la capacidad de ordenar las decisiones que se toman en el territorio. Y eso no está pasando solo acá, eso está pasando en muchos lugares. Entonces entra en jaque también la política como la herramienta en la que puede ordenarse una ciudadanía, puede debatir una ciudadanía. Y yo creo que estamos en un momento donde este reordenamiento está en su faceta más crítica, porque lo que prima es una mirada muy desilusionada con la política de la mayoría de la población, porque así como vos decís que no puede festejar la Libertad Avanza, creo que no puede festejar ningún tipo de espacio político en la provincia de Misiones este contexto, porque yo creo que lo que está en tensión, en crisis, es la política en general y lastimosamente también el sistema democrático. Creo que empiezan a verse cada vez más facetas no solo de desentendimiento y apatía, sino también de bronca con el sistema democrático, que como bien también dijiste, se expresaron en un primer momento con el votante de Milei, que no solo le votaba a Milei por sus ideas libertarias, que yo creo que ha sido un sector más bien poco representativo de su votante, sino más bien por expresar la bronca hacia los otros sectores, pero también con algunos discursos preocupantemente antidemocráticos, con enaltecer figuras que para nuestra historia han sido muy graves, como la del Falcon Verde en muchas comunicaciones institucionales de jóvenes que expresaban su bronca a la política reivindicando lo peor, lo que nos debería dar vergüenza, y no deberíamos dejar de insistir en criticar y en denunciar como sociedad. A nosotros nos pasó en una unidad básica en los 25 años de la democracia argentina, 40 años de la democracia argentina, hacía rato que no se veía el atentado contra una figura política en la expresión de un local partidario. Y la verdad es que eso lo veíamos venir. Y ahora se expresa en una apatía, en un voto bronca a sectores que dicen más por lo que quiero criticar que por lo que quiero sumar. Así que me parece que estamos en ese momento, y yo creo, como siempre lo dije, como siempre creo que coincidí con vos en esta mesa, la salida no es con menos política, la salida es con más política, pero sobre todo con mejor política. Los que hacemos política tenemos que poner las barbas en remojo, hacer una fuerte autocrítica, no solo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, sino también en nuestra manera de articular y relacionarnos con la sociedad, que nos está exigiendo una cosa que la clase política hoy no le está dando. Y yo creo que eso se hace con más participación, no se hace con grandes iluminados, no se hace solamente con estrategias de marketing que te hagan bonito y que te digan los que los community managers quieren que digas, y se hace caminando la ciudadanía, porque tiene muchos problemas, hay muchos problemas que están complicando la vida de cada una de las familias, así que me parece que es una lenta pero necesaria reconstrucción que tenemos que hacer de la democracia en general y particularmente de cada uno de los partidos políticos que la conforman. En este momento tan difícil, ¿tenés esperanza? ¿Crees que es posible revertir esto? Sí, tengo mucha esperanza, que no es una ilusión atada a una expectativa vacía, sino en principio porque conozco la historia y porque sé que la historia del mundo y también la de nuestro país ha sufrido momentos como este y ha sabido recoger de las experiencias, de esas memorias que tiene el pueblo, de que se puede vivir un poco mejor, de que podemos planificar y encontrarnos en una sociedad más equitativa, y eso está todavía en la memoria del pueblo argentino y creo que de a poco se va a ir poniendo en valor. También creo, porque me sucedió en estos días, que con mucha bronca y mucha desilusión por el atropello judicial, que fue una decisión política de encarcelar a la principal líder opositora, en la que aparecen algunas personas que festejan, también en este contexto se han sumado adhesiones de personas que dijeron basta, acá hay un límite que no deberíamos dejar pasar, y eso se tradujo en cientos y cientos de mensajes
no solo de jóvenes, y no solo de peronistas, y no solo de kirchneristas, que me han transmitido a mí, y seguramente le ha sucedido a muchas personas, de que tenemos la necesidad de reconstruir en reglas de juego, debates, proyectos y liderazgos que encaucen esto. Así que por la historia y por los valores que por más que algunos pocos quieran atropellar, tengo confianza, y estamos sabiendo sin utopías vacías de creer que esto se resuelve fácilmente, y que no es grave la situación, porque la situación es grave. El descreimiento que hay en la clase dirigente y en los partidos políticos es gravísimo, y es muy profundo, y no lo vamos a reconstruir de un día para otro, pero lo tenemos que hacer así como lo estamos haciendo acá, de cara a la ciudadanía, mirándole a la cara a los vecinos, mirándole a la cara a las personas con las que nos desencontramos en este último tiempo, y convocando a discutir, a debatir, pero sobre todo a proponer. Me tocó la suerte de estar con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria unas semanas antes de que surja la intervención del partido, y ella nos decía una serie de cuestiones, pero muchos de nosotros le decíamos: tenemos que volver a enamorar de la política, tenemos que volver a enamorar del peronismo, y ella nos decía: esperen un poquitito, antes de enamorar, la política tiene que dar un paso previo, que es volver a representar, volver a decir algunas de las cosas que la ciudadanía está esperando que se digan, porque los problemas son graves y son cada vez más, y la política no está hablando. Entonces, desde el peronismo, lo que tenemos que hacer como desafío es volver a representar con nuestra historia, con nuestra doctrina, porque la tenemos, pero también con los hombres, las mujeres y las ideas que sean adecuadas para este tiempo. Así que en esa tarea estamos, en intentando reconstruir la representación política de un sector de la ciudadanía argentina, y particularmente en la de Misiones, que en nuestro caso no tiene voz. Hay 40 diputados en los cuales nadie dice y se reivindica como peronista, como parte de un movimiento que tiene historia y que tiene muchas cosas para decir sobre la Argentina, y tiene muchas cosas para decir sobre la provincia de Misiones, y hace mucho ruido el silencio, duele mucho que en nombre del peronismo hace tanto tiempo no se digan las cosas que podemos decir, por lo menos debatir. Claro, y en ese periodo de crisis que decías, realmente es gravísima. Los partidos tradicionales están como ya pareciera vetustos, dejados de lado, no solamente el PJ, la UCR, hasta el menos tradicionales como el PRO, y ahora la Renovación, comienzan a perder el interés del electorado e irrumpen los más nuevos, como la Libertad Avanza por un lado, Amarilla, esa búsqueda disruptiva que tiene la sociedad. ¿Vos creés que en algún momento, en el comparativo, en el blanco sobre negro, permitirá que aquello tradicional se recupere, como el PJ o la UCR? A mí no me parece que el debate más fructífero y más interesante sea lo nuevo versus lo viejo. Yo escuché muchos jóvenes decir cosas muy viejas, además de inadecuadas. La cantidad de candidatos a defensores del pueblo que pretendían disfrazarse de Superman y defender cosas que no se podían hacer desde esa institución, y yo creo que eso no le hace nada bien a la política, aun cuando lo diga una persona joven que lo diga reivindicando que nunca participó en política. La verdad es que creo que el debate no es entre lo nuevo y lo viejo, pero sí, si aquellos que defendemos la historia o doctrinas que están ancladas en otro momento no sabemos actualizarnos, seguramente no vamos a poder llegar e interpelar a la ciudadanía. Entonces creo que hay que decir cosas adecuadas, creo que no hay que esquivarle el bulto a las discusiones. Y en eso también creo ser muy crítico con lo que hizo la Renovación, porque me parece que uno de los problemas que tuvo la Renovación es que intentó esquivarle el bulto a las discusiones fundamentales que tiene nuestro país. Y creo que cayó en una trampa. Creo que también es imprescindible que las representaciones políticas, estando dispuestas a perder caudal electoral, porque tenemos que esquivarle el bulto esquivarle la responsabilidad a la especulación. A mí muchas veces no me conviene en términos electorales abrazarme a ciertas ideas, a ciertos principios. Me lo han dicho muchísimas veces. Ahora creo
que es imprescindible que a la ciudadanía, aún a costa de que no nos acompañe, es imprescindible que le hablemos de los problemas reales que tienen. Y los problemas reales que tienen es que hoy cada una de las familias, cada uno de los comerciantes, cada uno de los empresarios, cada uno de los productores agropecuarios, desde hace un tiempo para acá vive peor y vive con más complicaciones de las que tenía. Nada empezó con Milei. Es cierto que veníamos con muchísimos problemas, pero no hay ningún sector económico productivo que haya mejorado su situación. En la Argentina de hoy hay muy poquitos sectores que están haciendo mucho dinero y la gran mayoría de la población la está pasando mal. Y eso hay que decirlo. Y hay que decirlo, y desde la política tenemos la responsabilidad de decirlo, asumiendo los compromisos y las cosas que hicimos mal, pero sin diagnosticar de cara a la ciudadanía los problemas. Y creo que eso es una tarea que tenemos que hacerla con nuevas formas, con nuevos discursos, con nuevas caras, con nuevos liderazgos, pero hay que volver a hablar de los problemas reales, y eso es una de las tareas que tenemos los que participamos de los partidos políticos. ¿Y crees que esta opción Milei que se ha mantenido también en estas elecciones? Porque más allá de que decíamos retrocedió en cuanto a su caudal en la provincia, pero claro, aquel caudal disruptivo fue enorme y obviamente en esa envergadura difícilmente se sostendría. Pero hoy logras los primeros 5 diputados en Misiones, aparecen figuras nuevas como Diego Harfield aquí en nuestra comunidad. Ese respaldo que todavía se sostiene, alimentado por el control de la inflación, y los que creen que después de eso, dice Diego Harfield particularmente, bueno, se está solucionando lo macro y después, evidentemente, o después de eso esperamos que comience cierta recuperación económica. ¿No tenés ninguna expectativa en ese sentido de que este sea el camino, digamos, después de haber sostenido la inflación y comenzando a recuperar, y que este proceso, a diferencia de otros momentos o de otras instancias, aunque al menemismo le fue bien durante bastante tiempo, hasta que se cayó o se rompió esa burbuja, ¿crees que lo de Milei no muestra nada favorable, positivo, que de alguna manera alimente esas chances de que este sector siga teniendo la supremacía político-electoral? Voy a dividir en dos tu pregunta. Creo que el Partido Libertario, las ideas que expresa Milei, vinieron para quedarse al sistema político argentino, porque están instaladas, por lo menos en un tiempo largo, desde hace un tiempo largo, y van a quedarse un tiempo largo en todo el mundo. O sea, no creo que sea algo fugaz, una moda solamente pasajera. Creo Además, que en su momento fue el PRO, digamos, que ahora fue absorbido. Sí. También creo que las ideas libertarias, que algunos las caracterizan como extremas derechas, derechas neofascistas, se acentuaron y mucho, y creo que vinieron para quedarse y que son un fenómeno mundial, y que aquellos que defendemos la democracia también tenemos que defender que ha sido un resultado democráticamente expresado en las últimas elecciones, y creo que es importantísimo que la defendamos a la democracia cuando el pueblo hace lo que nos gusta y cuando el pueblo opta por decisiones con las cuales no nos gustan. Ahora bien, el modelo económico llevado adelante por Milei no tiene nada de novedoso. No tiene absolutamente nada de novedoso, y lastimosamente los resultados sociales, laborales, políticos nos han expresado que ese modelo económico es pan para hoy y hambre para mañana. Es construir un escenario fugaz que te puede llegar a dar resultados electorales en el corto plazo. Y los están teniendo, porque la inflación es un problema que afecta particularmente a la cultura argentina y a la sociedad argentina, porque el valor del dólar es una variable que le interesa y mucho, y que marca el ritmo de la sociedad argentina y de sus decisiones políticas. Ahora, esas no son las dos únicas variables de la economía, ni son las dos más importantes. No quiere decir que no sean relevantes, pero no son las más importantes. Es como cuando uno tiene un problema de colesterol, y la verdad es que es grave, y que uno resuelva el colesterol a costa de no comer. La salud del cuerpo se va a ver afectada. Quizás controlás el colesterol, está controlándose la inflación. Ahora, el precio social, político y económico que se está pagando con todos los negocios
abiertos un día feriado como el día de hoy, pero sin nadie en las filas, como todos los indicadores están dando de que una variable tomada al azar, como por ejemplo las ventas por el Día del Padre cayeron en todo el país, expresan que la economía real con este modelo económico no tiene un escenario favorable, aun cuando se controle el dólar y aun cuando se controle la inflación, porque la economía son personas trabajando y comprando y vendiendo. Y en este escenario económico en la que se controló la inflación y se controló el dólar, no hay personas que estén comprando y vendiendo y por ende hay muchas dificultades para generar trabajo. Y te lo pueden decir empresarios del sector yerbatero, te lo pueden decir empresarios del sector comercial, te lo pueden decir todos aquellos que están vinculados a la economía real. Es cierto que están controladas algunas variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas están siendo controladas a costa de desarmar la estructura de la economía real, y eso inevitablemente tiene consecuencias sociales porque ya lo hemos vivido en el modelo económico que se aplicó en 1976 con la famosa tablita, y después durante la década del 90 con gobiernos de distinto color político en el cual se construyó una estabilidad que puede estar sustentada en base al endeudamiento externo o al blanqueo de capitales, pero que a la larga, si no generas las condiciones para que la población viva mejor, esa población que tiene memoria histórica se expresa críticamente. Bueno, este es el contexto en el que enseguida vamos a hablar del PJ, el actual momento, con este PJ misionero intervenido y las ideas o propósitos que están intentando llevar adelante desde aquella intervención decidida por la presidenta del Consejo Nacional del Justicialismo, a la que hoy le han decretado este encarcelamiento desde la justicia, de la Corte Suprema ratificado. Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se va a seguir en este contexto desde el PJ? Entonces, lo vamos a hablar después de la pausa con Francisco Fabio, que está en esta mañana de Cuentas Claras. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Suspensión Avenida. Te esperamos en nuestra nueva dirección, Avenida Beltrame 1410. Ahora con estacionamiento propio. Suspensión Avenida. WhatsApp 3755-685167. Fijo 425-864. Visite Oberá y alójese en el nuevo Hotel Cuatro Pinos. Mate rojo es la yerba misionera, el producto que a sus manos llegará. El temprano, el amargo compañero y el sincero tereré que tomarás. Mate rojo está en el gesto, el sabor que nuestra tierra cosechó. Mate rojo está en tu vida, está en lo simple que acompaña una emoción. La 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 Bueno, y aquí estamos con Francisco Fabio, referente del justicialismo obereño, que tiene esa intervención a nivel provincial que no pudo jugar formalmente en estas elecciones, pero que alentó una propuesta de ese Frente Confluencia Popular por la Patria, que encabezó Mónica Gurina, que realmente tuvo un muy mal resultado electoral. ¿Cómo proyectan la recomposición ahora? ¿Qué están haciendo? He visto que comenzaron una campaña de afiliación para tratar de recuperar las bases institucionales del partido, y que también en Misiones están articulando algunas manifestaciones en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es de la actualidad del PJ, Francisco? ¿Vos de alguna manera estás vinculado con esa intervención provincial? Sí, estamos vinculados.
Estamos trabajando en conjunto con los interventores, con los apoderados. Estuvo la semana pasada el interventor acá en la ciudad de Oberá, estuvo con nosotros en nuestra unidad básica y en la calle Venezuela, conversando con distintos compañeros, con estudiantes, con sindicalistas, para explicarnos un poco cuáles fueron los motivos por los cuales electoralmente el Partido Justicialista no participó después de tantos años, y sobre todo los pasos a seguir para la reconstrucción de una tarea que va a ser titánica, complicadísima. La situación crítica en la que se encuentra el Partido Justicialista, según los propios interventores, pero que era lo que conocíamos nosotros, dice él, no es comparable con la situación del partido en ninguna provincia de la Argentina. En ningún lugar no existe un concejal electo en nombre del Partido Justicialista. En ningún lugar del país no existe un consejo político municipal conformado. En la provincia de Misiones la gravedad es muy, muy profunda. Y creo que esa gravedad es cuantitativamente profunda, pero sobre todo cualitativamente profunda. Tenemos un vacío de representación que lo tenemos que ir reconstruyendo mientras vamos ordenando institucionalmente el partido. Hace un tiempo, nosotros, entusiasmados con la normalización del PJ, mandamos una difusión, y las autoridades formales de ese momento del PJ dijeron, no, bueno, pero estos no son PJ porque acá el partido está constituido formalmente. Y la formalidad, si no tiene acción política, si no tiene representación, ha servido para muy poco. Y el Partido Justicialista de la provincia de Misiones estaba formalmente constituido, pero no representaba a nadie. Con tal gravedad que las personas que en nombre del Partido Justicialista fueron electos diputados nacionales, votaron absolutamente en contra no solo del mandato nacional del Partido Justicialista, sino de todo lo que los justicialistas sentimos y creemos que representa nuestros valores y nuestra doctrina. Entonces tenemos que empezar a hacer lentamente lo que estamos haciendo. Volver a abrir las puertas es el primer mandato que tenemos. Nosotros tenemos nuestra unidad básica en la ciudad de Oberá, que la verdad es que no existen en muchas localidades otras unidades básicas abiertas, pero creo que lo que tenemos que hacer es que no esté abierto solo la unidad básica Lealtad, que es la nuestra, sino que haya muchísimas más, porque para representar hay que dialogar, y para dialogar hay que abrirse y discutir. Entonces nosotros tenemos nuestra expresión y la sostenemos en el tiempo. El segundo paso es la afiliación. Desde el año 2011 en la ciudad de Oberá no se afiliaba a ninguna persona. Es más, se afilió una sola persona en el año 2014, pero desde el 2011 para acá no hubo ningún afiliado al Partido Justicialista. Nosotros la semana pasada entregamos más afiliaciones que en los últimos 15 años, con una inicial campaña de afiliación que va a durar 120 días, que la estamos continuando. Campaña de afiliación que está entusiasmando a viejos peronistas que, aún con debates y discusiones, quieren volver a su casa, al lugar a donde históricamente han planteado sus discusiones. Porque también tenemos que mencionar, el Partido Justicialista no es solamente un partido de uniformidad ni de consenso, ha sido un espacio de fuertes discusiones, de líneas internas, de debates, y la verdad es que lo que nosotros estamos convocando es a eso, es a que se sumen los peronistas que tienen distintas miradas sobre cada uno de los aspectos de la política misionera y nacional. Entonces estamos afiliando a esos viejos peronistas, a esas clases intermedias, esas generaciones intermedias que no han podido en el último tiempo sumarse, pero fundamentalmente estamos sumando a los cientos y cientos de jóvenes que en el último tiempo, si tenían la vocación de llevar una ficha de afiliación firmada, seguramente se encontraban o con una feria de verduras o con un partido cerrado, o a lo sumo, si te recibían, terminaba en un cajón, porque a muchos nos ha pasado de entregar fichas de afiliaciones que nunca llegaron a la justicia electoral. Nosotros estamos iniciando ese proceso de afiliación que va a durar 120 días, que se está haciendo en toda la provincia, que se propone ser una síntesis y un símbolo de la apertura partidaria, que no va a terminar únicamente con la afiliación. Tiene que avanzar a otros planos, pero sin afiliados, sin vida interna en los partidos, es muy difícil que eso suceda. De alguna manera representa la independencia partidaria también, porque en estos últimos años lo que se vio era que el PJ pertenecía a la Renovación, y estaba alineada absolutamente ahí, siguiendo sus directrices,
lo que ustedes están haciendo es recuperar la independencia partidaria saliéndose de la renovación. Sí, a ver, una de las tres banderas históricas del peronismo es la soberanía política. Y la soberanía política significa tomar las decisiones sin restricciones, sin limitaciones, sin imposiciones, que no significa sin diálogo, que no significa sin la posibilidad de acordar frentes electorales. Y no estoy diciendo que eso sea el escenario posible, pero no tiene que ser un tabú la conformación de un frente electoral. El Partido Justicialista históricamente ha sido frentista. Ahora, lo que no ha sido nunca es furgón de cola de un partido provincial que subsume las decisiones políticas a un interés y una voluntad que no se toma en el seno del partido. Lo que tenemos que recuperar es la posibilidad de tomar decisiones por parte de los compañeros en función del debate, en función de los liderazgos, en función del contexto nacional, pero valiéndonos por nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que reconstruir y eso es lo que lo estamos haciendo. Hay un problema que tampoco es solo de Misiones, que es el excesivo peso que tienen los provincialismos a la hora de conformar el escenario político nacional. Nosotros somos parte de un partido nacional y yo estoy convencido que las grandes decisiones que afectan a la vida de cada una de las familias, para bien y para mal, se toman en el ámbito nacional. A nivel provincial podemos moderar, podemos mejorar, podemos limitar impactos negativos. Ahora, las grandes decisiones se toman a nivel nacional. El valor de la moneda nacional, el endeudamiento o no, las políticas laborales, las políticas económicas se toman en un plano nacional. Y nosotros tenemos que volver a encauzar el peronismo provincial en el marco de las discusiones nacionales, y eso es lo que estamos haciendo, no enojándonos con los partidos provinciales, pero sí insertándonos en los debates nacionales. Y en este debate nacional actual hay un modelo económico que no tiene nada que ver con el peronismo. Hay un modelo económico que es el modelo de Milei, que expresa mucho más que a Milei, sino a viejas recetas que se vienen implementando en nuestro país, que claramente afecta a los intereses de nuestro partido y a los intereses de los sectores a los cuales nosotros queremos representar. Entonces, frente a eso, tenemos que tener una postura clara, sin especulaciones. No tenemos nada que ver con las políticas que lleva adelante Milei, y los peronistas de Misiones queremos que eso se exprese políticamente en nuestra provincia, cosa que no se está haciendo. Bueno, y Cristina Fernández de Kirchner en este momento, ¿qué representa? Porque también da la impresión de que es un cuadro político único, que cuando se la escucha sienta un precedente del que hoy en el ámbito político cuesta encontrar, pero tiene este duro cuestionamiento a una época catalogada por muchos en la Argentina como de altísima corrupción, que hoy la ha llevado a ser condenada por la Suprema Corte, y que también le ha puesto determinado techo a la recuperación del PJ. Y algunos se ilusionaron o se ilusionan con alguna figura nueva que ya sea que ya permita salir hacia algo diferente y volver a recuperarse, como podría ser el gobernador bonaerense, que alguna vez intentó transmitir que había que ir por algo nuevo de alguna manera, y eso empezó a marcar distanciamiento con el kirchnerismo. ¿Por dónde crees que pasa? ¿Hay que seguir con Cristina y las limitaciones que ofrece en el panorama electoral su figura? ¿O hay que empezar a ir saliendo, buscando algo nuevo, recuperando al PJ con otras figuras? Yo no creo que sean para nada contradictorias esas tareas. Creo que la persiguen a Cristina por la historia, por lo que significa en el presente y por lo que significa en el futuro. Cristina significaba claramente la posibilidad de una derrota electoral en el corazón de la provincia de Buenos Aires, que cuantitativa y simbólicamente significa muchísimo en la estructuración de la política nacional. Por eso toman una decisión en el momento en el que la toman, no porque estén muy preocupados por las causas de corrupción, sino porque quieren proscribir la posibilidad de una opción electoral que les iba a garantizar una derrota. Tienen miedo de competir contra Cristina en la tercera sección electoral, entonces aceleraron los procesos para que esas personas que sin autonomía política tomaron una decisión judicial que en realidad responde a intereses económicos. Pero además de eso,
no tienen solamente miedo a una derrota electoral, tienen miedo a lo que Cristina significa como la posibilidad de aglutinar y articular sectores y para debatir lo que realmente necesitamos debatir, con nuevas caras, con nuevos liderazgos, con opciones electorales que pueden ser distintas a ellas, con un partido estructurado a nivel nacional, pero simbólicamente Cristina sigue significando la memoria histórica del pueblo de que se puede vivir mejor, de que hemos vivido mejor, de que ha habido posibilidades de debatir desde la política los intereses concentrados, y eso es lo que una vez más en la historia de nuestro país se ha intentado hacer con la decisión judicial. Es una decisión política expresada por jueces. Nos acostumbramos a enterarnos las noticias judiciales en los medios de comunicación y eso es una gráfica del entramado de intereses que está detrás. Claramente las decisiones no lo tomaron estas tres personas, sino esos sectores económicos que creen que con Cristina no se podría hacer todo lo que ellos quieren hacer. Y digo, y lo dijimos en el comunicado que leíste la semana pasada, no es la primera vez que se hace, no es la primera vez que se hace en nuestro país, porque así persiguieron a Irigoyen, así persiguieron a Perón, cuando quisieron disciplinar a la política, quisieron disciplinar a la democracia. Así lo hicieron con Lula en Brasil. Los líderes políticos que expresan la posibilidad de ponerle un freno a la voracidad de los intereses económicos se enfrentan con estos atropellos. Y la verdad es que Cristina lo que nos pide no es que hagamos cristinismo, no es que hagamos solamente un recuerdo de lo que fueron sus 12 años de gobierno. Cristina lo que nos pide es que nos organicemos en relación nosotros los peronistas al Partido Justicialista, pero que estemos articulando con los sectores sociales que la están pasando mal. Cristina cerró el mensaje el día que fue notificada de su condena diciendo: salgan a reconstruir, a representar, sobre todo con aquellos sectores que la están pasando mal. Nosotros los peronistas de verdad tenemos que estar con los jubilados que están yendo todos los miércoles a la plaza a expresar que están perdiendo todos los meses poder adquisitivo, por más que las cifras de la inflación digan que son del 1,5%. Preguntale a un viejo o una vieja si su jubilación le alcanza para lo mismo o para más o para menos de lo que le ganaba antes. Tenemos que estar como estuvimos y vamos a seguir estando con los productores agropecuarios que mayoritariamente le votaron a Milei, pero que en la tapa del diario Primera Edición de hoy vuelven a expresar que cada vez más chacras se están vendiendo, no porque de golpe se les haya interesado venir a vivir a las ciudades, sino porque el producto madre de nuestra historia y de nuestra economía vale cada vez menos, sobre todo para los primeros eslabones de la cadena. Entonces, nuestra tarea con Cristina como escudo, con Cristina como símbolo, con Cristina como recuerdo histórico que sigue emocionando a muchas personas, es reconstruir el Partido Justicialista, reconstruir la representación y vincularnos con los sectores sociales, políticos, gremiales y económicos que la están peleando. Esa lucha por Cristina ante una decisión que ya tomó la Suprema Corte de Justicia, ¿qué fin busca respecto a ella y la posibilidad de recuperarla política o electoralmente? Pareciera que estos próximos 6 años tras la condena ya será sin Cristina electoralmente. ¿O creen ustedes que esto puede revertirse todavía? Yo espero que se revierta, espero y quiero una Cristina libre porque quiero una mejor democracia. Que ya debe ser por justicia internacional, ¿no? Sí, tiene que ser por justicia internacional o por un indulto, que no, la verdad es que no tengo expectativas inmediatas, pero sí creo que es importantísimo que como ciudadanía reclamemos que no es bueno para la democracia que la principal líder opositora a este gobierno esté encarcelada por decisión de los poderes económicos. No es bueno no solo para los que la queremos y mucho a Cristina, no es bueno para la democracia que se persiga judicialmente a líderes opositores y sobre todo a aquellos que expresen popularmente. Entonces, queremos una Cristina libre. Por eso la estamos acompañando, por eso vamos a acompañarla el día miércoles cuando vaya a Comodoro Pi, por eso seguimos afiliando, por eso seguimos organizándonos, porque creemos que más allá de que esté detenida, que esté proscripta, que esté inhabilitada, sigue significando mucho en la necesidad de reconstruir el campo popular, sigue siendo importantísima. Con ella en las boletas o sin ella en las boletas, nuestra tarea es reconstruir una opción política, una opción social y una opción que vuelva
a aglutinar aquellos sectores que necesitamos y queremos vivir en una sociedad mejor. Nos podemos permitir vivir en una sociedad mejor en la que no sea una cosa utópica comerse un asado con la familia, llegar a fin de mes, permitirse comprar una zapatilla para un hijo, volver a que los chicos vuelven a la universidad. A mí me toca ser docente universitario y es tristísimo lo que está pasando cuando veo y pregunto a los chicos que van a estudiar a Posadas cuántos son del interior y cada vez son menos. Los chicos no están pudiendo seguir en las universidades, los chicos no están pudiendo seguir en un montón de lugares y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de una política social y económica. Y frente a eso, los peronistas tenemos que organizarnos, con Cristina como bandera, con Cristina como símbolo, pero también representando en cada uno de los lugares los debates que tenemos para dar. ¿Eso cómo sigue ahora? ¿Continúan la campaña de afiliaciones? Nosotros estamos todos los días con la unidad básica abierta, queda en la calle de Venezuela 244, ahí casi esquina Avenida Misiones. Todos los días estamos abiertos, todos los miércoles nos reunimos. En las redes sociales nos pueden ubicar a partir del nombre de nuestra agrupación, que se llama Lealtad. Pero también encontrándonos, hoy por ejemplo vamos a estar en el ESMATA, en la ciudad de Posadas, con distintas organizaciones y agrupaciones sociales que al nivel provincial queremos expresar nuestra articulación para defender la Cristina. Así que tenemos una agenda que tiene lo inmediato a Cristina y la situación judicial, pero también tiene que tener un objetivo en volver a formar políticamente a los cuadros, tiene que volver a articular con el movimiento obrero organizado, con los trabajadores. El otro día vino el delegado gremial de un sindicato muy chiquitito de acá de la ciudad de Oberá y convocó a 6 de sus trabajadores afiliados. Y la verdad es que para mí era simbólico, importante que 6 afiliados, 6 trabajadores peronistas de la ciudad de Oberá vuelvan a afiliarse porque no lo habían podido hacer en el último tiempo. No eran 6 ciudadanos comunes, son 6 trabajadores que expresan y deben expresar el corazón de nuestros objetivos políticos, que es representar a las personas que trabajan, a los jubilados, a los trabajadores, a los estudiantes. Bueno, Francisco Fabio, algo oyente sale que haya quedado por allí para cerrar la charla con este referente del justicialismo en Oberá, y me parece uno de los referentes provinciales que también tendrá el PJ desde esta ciudad, ya con una trayectoria y un reconocimiento, una formación política también que en estos tiempos por allí cuesta encontrarla. Francisco Fabio está llamado a ser un referente en este difícil proceso, así mismo él lo señalaba, de recuperación, de reactivación, que veremos cómo se va dando, afiliaciones de por medio, defensa de Cristina por el otro, y después este periodo de intervención partidaria tiene fecha tope, fecha límite, está previsto ir normalizando para que haya elecciones internas y surjan las conducciones municipales y provincial del partido. Sí, pasamos por alto eso, pero los interventores dicen en cada una de sus apariciones públicas y se comprometieron con los afiliados con los que por lo menos a mí me tocó compartir, que el proceso es para que los misioneros y los afiliados al peronismo misionero lo resolvamos cuanto antes, en el plazo que ellos estiman de un año, con elecciones que pueden ser con participación electoral o por consenso, pero que sea en el transcurso de un año que termine este proceso de intervención y que no va a suponer solamente la elección del Consejo Político Provincial, sino los consejos políticos municipales, que están todos los 78 sin funcionamiento. La verdad es que tenemos una tarea muy grande, que es poner en marcha el peronismo en la provincia, pero también en cada uno de los municipios. Por eso 120 días fue el primer plazo para que hagamos la primera tanda de afiliaciones. Vamos a hacer una evaluación de cómo va el proceso. Hay en marcha un plenario que va a ser en el interior de la provincia, que estamos intentando que sea acá en la ciudad de Oberá, porque queremos que también este protagonismo del interior provincial se empiece a plasmar. Queremos participar de los debates que se están dando acerca de la orientación del partido. Por eso vamos a estar hoy en Posadas, por eso cada vez que podemos desde Oberá escribimos y decimos lo que pensamos, porque también queremos que nuestra voz sea tenida en cuenta, así como la voz generacional. Queremos que la voz del interior, pero también la voz de una generación sea partícipe y sea protagonista de este proceso. Tenemos el compromiso por parte de los interventores que eso va a ser, así que así estamos trabajando.
Bueno, un tiempo complejo que necesita de esta amplitud de diálogo como la que tuvimos en esta mañana con Francisco Fabio, a pesar de que siguen quedando cuestiones a continuar evaluando y profundizando. Y bueno, habrá tiempo, el PJ atraviesa y ha comenzado una nueva etapa que iremos viendo cómo se desarrolla, por supuesto, compartiendo muchas ideas como esta defensa de la democracia, que requiere un activismo político y no la crítica descalificatoria de la política y en definitiva de la democracia que por allí sentimos se va atravesando y que tendrá que ser superada para fortalecerla, para ir por mejores herramientas y circunstancias que, bueno, en un sistema democrático se requiere de la política. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Todo este gran esfuerzo. Gracias. Cuento con ustedes. Referente justicialista obereño, con esa sede partidaria, de las que no hay muchas, podríamos decir, hay muy pocas en la provincia, está funcionando a diario aquí en Oberá, como decía, abierta todos los días y con reuniones los días miércoles para intentar recuperar ese histórico justicialismo misionero. Hay que decir la dirección, porque hoy nos consultaba un oyente de dónde queda exactamente la unidad básica a la que hizo mención Francisco. ¿Lo reiteramos? Sí, Venezuela 244, casi esquina Avenida de Misiones, cerca de la Plaza Malvinas. Estamos ahí encontrándonos. Con las puertas abiertas todos los días. ¿Y los miércoles de reunión a qué hora? A las 19:30 todos los días, abierto por la tarde desde las 16 horas, y los miércoles a las 19:30 nos encontramos en reuniones que en principio son de coordinación, pero que pronto vamos a incorporar la dimensión de la formación política, porque así como lo hicimos históricamente, desde que nos conformamos como agrupación en Oberá, creo que es imprescindible que volvamos a formarnos políticamente, porque el desafío de reconstruir la democracia necesita de militantes, de cuadros formados que podamos dar el debate, porque solo así vamos a mejorar la política. Yo tengo una sensación amarga en relación al resultado electoral y a la representación política que se conformó en estas últimas elecciones provinciales. Pero eso no me hace criticar a la democracia. Yo quiero mejorarla, y quiero mejorarla desde el lugar a donde nosotros elegimos militar, que es el Partido Justicialista, y entonces queremos que sea con mejores opciones electorales, con mejores candidaturas, con mejores propuestas para el Consejo Deliberante, para cada una de las instancias en las que se jueguen electoralmente, y solo así vamos a empezar paulatinamente a mejorar esta sociedad. Bueno, con un compromiso político y democrático que se necesita y mucho. Francisco Fabio pasó por la mañana de Cuentas Claras cuando ya son las 10:22 en todo el país. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte.